Muy buenas tardes, mi nombre es Abigail Alvarado, soy de la materia de electrónica de comunicaciones de la sección SAYA con la profesora Marly Rodríguez y voy a hablar acerca de los mezcladores y los circuitos PLL. Los mezcladores es un circuito no lineal variante con el tiempo o un dispositivo capaz de mezclar dos señales de entrada, B sub S de T y B sub 0 de T, a frecuencias diferentes, produciendo a su salida una mezcla de señales B sub I de T de diferentes frecuencias, igual a una combinación lineal de las dos frecuencias de entrada. La suma de las frecuencias de las señales de entrada, la diferencia entre la frecuencia de las señales de entrada, las dos señales originales habitualmente consideradas como parásitos que se eliminan mediante filtros de frecuencia. En las aplicaciones y uso tenemos que los mezcladores se utilizan para circuitos de recepción, aunque debe reconocerse que los mezcladores se usan también para conversión de frecuencia en transmisores e instrumentación. También es habitualmente considerado que para los circuitos en la conversión de frecuencia, para los sistemas de transmisión y recepción en todas las bandas de frecuencia. Cuando se utiliza para modulación, se conecta por una parte la señal de la frecuencia del oscilador local y para la otra parte la señal modulante en banda base, obteniendo una señal modulada cuya portadora corresponde a la frecuencia del oscilador local. Cuando se utiliza para demodulación, se conecta el oscilador local a una entrada con la misma frecuencia de la portadora y la señal de radiofrecuencia en la otra entrada. Gracias a la traslación de frecuencias se obtiene a la salida la señal en banda base. En los parámetros de los mezcladores tenemos que el mezclador se puede considerar como una red de 3 puertas y en cada puerta se aplica una señal de entrada, que sería puerta de señal de RF, puerta de oscilador local y la puerta de la frecuencia intermedia. Hay varios parámetros de los mezcladores que definen sus propiedades y comportamiento cuando se implementan en un circuito de comunicaciones. Según lo especificado en el datasheet, en el cual son frecuencia de trabajo, como se entiende aquellos intervalos de frecuencia de las señales de RF o LFI en los que el mezclador puede trabajar. Ganancia entre pérdidas de conversión tenemos que sucede cuando la potencia de la señal de salida es mayor que la potencia de la señal de entrada. Mezclador activo. Según la fórmula, en la ganancia de conversión de decibelios, que es igual a 10 por el logaritmo de P sub S por miliwatts entre P sub E por miliwatts. En las pérdidas de conversión tenemos que la fórmula se expresa de la siguiente manera. Según la fórmula de pérdidas de conversión de decibelios, que es igual a 10 por el logaritmo de P sub S por miliwatt entre P sub E por miliwatt. El aislamiento y isolación tenemos que es un mezclador real. El aislamiento entre los puertos de este no es infinito. Por este motivo, en la salida de cada puerto aparece parte de la señal de los otros dos. Circuitos PLL son utilizados para demodulación de señales de frecuencia modulada. También es usado para multiplicación y división de frecuencias, instrumentación industrial en receptores de telemetría y por último entonces sería regeneración de señales. Principio de funcionamiento. Desde hace más de 60 años se conoce el principio de funcionamiento de estos circuitos integrados. Para los técnicos en electrónica saben que en la mayoría de los receptores de televisión, en la sección de sincronismo horizontal, se utiliza una especie de PLL. Y por último, en la figura arriba se puede observar que el PLL está formado por tres elementos básicos: un comparador de fase o detector, un filtro paso bajo y un oscilador de frecuencia controlado por voltaje. El detector de fase compara la fase de señal de entrada del VCO y genera un voltaje de salida que es proporcional a la diferencia de fase entre los dos. Y ahora entonces, si no se le aplica la señal de entrada al circuito, el oscilador controlado por voltaje opera a una frecuencia que se denomina central o frecuencia propia. Siendo este el caso, el detector de fase no dará señal de entrada de error a su salida por el oscilador de la realimentación de error. Así que muy buenas tardes y muchas gracias.